vamos a continuar con la clase, ¿verdad?, que hemos estado llevando a cabo, ahora sí, de Habacuc. Hermanos, aquí vamos a observar lo que es esta pregunta, ¿verdad? Se me faltó ahí en la imagen ponerle la otra exclamación. Pero quiero que tengan en mente del libro de Habacuc. Habacuc trata con qué, ¿se acuerdan qué pregunta? ¿Se acuerdan? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Así es. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Uno de los libros extraordinarios, hermanos, que necesitamos estudiar hoy en día es Habacuc. Este es el libro que responde a esta pregunta. Lo que dice Isaías 55, versículo 8, que los caminos de Dios son más altos, son diferentes, son caminos que el hombre no puede contemplar y a veces entender. Hermanos, cuando estudiamos Habacuc, nos damos cuenta que ese es el caso. Que Dios obra de tal manera que el hombre a veces no lo puede entender. Y Dios nos muestra a través de Habacuc, a través de este pequeño libro de 3 capítulos, nos muestra una gran cantidad de información. Y por eso es importante, ese es el tema central que le vamos a dar al libro. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Verdad? Y lo quise tratar de hacer más pequeña la pregunta. Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe la maldad? Dije, quiero hacerla, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Porque lo primero que va a cuestionar a Habacuc, lo primero que le dice a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que todo esto exista? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esta corrupción, que tu santidad aquí en la tierra sea pisoteada? Que tu pueblo se olvide de ti, sean diferentes, mediocre, que los sacerdotes estén corrompidos. ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? Incluso habla de la injusticia y habla del justo. Habla de aquel que va a sufrir, aquel que va a padecer, aquel que va a tener grandes problemas o que va a llevar a cabo grandes dificultades por la injusticia que existe. Ese es Habacuc. Y esto es lo que nos menciona. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Se acuerdan de qué habla Eclesiastés? Acuérdense de estos 2 libros. Habacuc y Eclesiastés son los 2 libros más importantes que usted debe tener hoy en día del Antiguo Testamento. Eclesiastés trata del propósito de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de vivir? ¿Cuál es la meta a obtener? Ese es el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés le va a mencionar a través de Salomón 10 diferentes maneras de encontrar el propósito y al final va a concluir con el propósito. De todo lo final dice, esto es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero Salomón nos quiere dar el propósito de la vida. Estará en los placeres, estará en el dinero, estará en los lujos, en el materialismo, estará en la religión, estará y se va. 10 diferentes maneras de cómo enseñarnos a nosotros saber la respuesta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Estos libros son simples, hermanos, se pueden entender a través de todo el desarrollo de los capítulos. Se pueden sacar estas lecciones esenciales, simples para nuestra vida. Y Habacuc es aquel que se necesita hoy en día. Estoy por iniciar una serie, hermanos. No ahorita, ¿verdad? Pero la estoy planeando para el año entrante. O si no, en la tarde, empezarla. Estoy debatiendo todavía cuándo, pero se llama ¿Dónde estaba Dios? Así se llama la serie, va a iniciar. Déjame decirle que cuando el hombre empieza a ver las cosas de esta manera, ¿por qué existe tanta maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué no se acaba esto? Esa pregunta, ¿dónde estaba Dios? Derriban los temas. ¿Dónde estaba Dios cuando el desastre vino? Ahorita todos sabemos de las noticias. Sabemos del huracán que está pegando hacia la costa de los Estados Unidos. Sabemos de la gente que fue afectada no hace mucho tiempo allá en Puerto Rico.
Sabemos de todavía las cantidades de familias y gente como usted y como yo, incluso hasta cristianos, se preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando esto sucedió? ¿Ha perdido un ser querido? ¿Sabe que esa es otra pregunta? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, etcétera, etcétera, murió? ¿Dónde estaba Dios? Son preguntas que nos afectan directamente, son preguntas que necesitan ser contestadas. No nos podemos ir muy lejos del hermano que acaban de matar. ¿Dónde estaba Dios cuando la injusticia prevalece? Por decirlo así. Este hermano afroamericano, graduado de la Universidad de Harding, según uno de los directores de cantos que tenía la iglesia del Señor, ¿verdad? Llegó aquí, se acababa de graduar, llega aquí a Dallas, a su apartamento, llega del trabajo una policía oficial de Dallas, cansada, llega para descansar a su apartamento, entra al apartamento, oye ruido, saca su pistola y mata a aquel que ella pensó que era un intruso. Cuando después se dio cuenta, este no es mi apartamento, y mata a este joven. Muchos clamarían, ¿dónde está la justicia ahí? ¿Dónde estaba Dios? Y esa clase de preguntas, hermanos, son las que se escuchan muy a menudo, por las cuales muchos pierden la fe. Muchos olvidan de Dios. Y eso es lo que Habacuc nos quiere hablar, de la maldad. ¿Dónde? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué callas? Y sabe que eso es otra, a veces pensamos, usted y yo, que Dios no escucha nuestra oración. Este es Habacuc. Precisamente, mire el versículo 1. Nota el versículo 1. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Note que la queja número 1 a la cual viene la pregunta es: ¿cuándo va a cesar todo esto? ¿Cuándo me vas a escuchar? ¿Cuántas veces tengo que clamar a ti? Y eso es algo que sucede. Que cuando vemos una tragedia o experimentamos una dificultad, lo primero que se nos viene es: ¿por qué Dios no me escucha? Y si me escucha, ¿por qué no responde? Y si responde, ¿por qué tarda tanto en responder? Y eso es a veces lo que sucede. Queremos resultados rápidos, ya. No queremos pasar por la aflicción. Queremos que las cosas se den y se den rápido. Entonces, tenga eso en mente. Este es Habacuc. ¿Es necesario escuchar esto, hermanos? ¿De esta clase de mensaje es necesario escucharlo hoy en día? ¿Verdad que sí? Y escucharlo solamente aquí, en estas 4 paredes, solamente con estas 5 o 6 personas, o escucharlo que la demás hermandad, que la demás gente pueda ver esta clase de lecciones. ¿Saben qué es lo que sucede a veces, hermanos? Que la apatía, que la indiferencia, que la falta de amor hacia Dios llega a suceder, llega a corromper, y muchos hermanos se pierden en esta clase de lecciones. Se pierden esta clase de información dentro del mismo libro. Incluso el libro de Habacuc es otro que tampoco se analiza tanto, como el libro de Sofonías, como el libro de Abdías y otros profetas que solamente conocemos como parte del Antiguo Testamento. Sin embargo, deje continúo con la introducción. Esta es la información que vamos a ir viendo. A diferencia de los demás profetas como Jeremías y Sofonías, quien exhorta continuamente al pueblo de Judá que se arrepienta antes de la destrucción, esto es Sofonías y Jeremías, este es el mensaje que se está escuchando. ¿Se acuerdan? En Sofonías lo estamos viendo en la mañana, los domingos, y llegamos en el preciso capítulo 2, donde ya Dios está apelando al pueblo: arrepiéntete, todo lo que ya mencioné va a suceder, pero hay oportunidad si te arrepientes. Esto es Jeremías, de igual manera, que son profetas contemporáneos al profeta Habacuc. O Abdías, quien manifiesta que la raíz del problema en el pueblo de Dios se había dejado influenciar por sus antepasados. Abdías va y toma a Jacob y a Esaú y dicen: ustedes son el problema. Y desde allí todo se sembró, y lo que se está cosechando es lo que se puso. Esaú sembró
rencor, coraje, amargura, que se reconciliaron, ¿verdad? Pero la descendencia ya no se quiso mucho, no se apreció, y aprendemos de ahí también grandes lecciones. Ahora los problemas eran intensos a tal grado que se estaban afligiendo entre familia. Esto es, entre Jacob y Esaú, siendo primos hermanos, ahora se odiaban, e incluso entre la misma familia se estaba llevando a la muerte y se estaba también entregando a aquellos que los estaban buscando. En este caso, los de Edom estaban entregando a los israelitas. El libro de Habacuc es el libro que contiene un orden diferente. Esto es lo maravilloso de Habacuc. Es más, ni siquiera contiene un mensaje al pueblo de Dios como los libros anteriores, sino que Habacuc está afligido, está dolido, no puede ver tanta maldad ya se cansó de ver todo, la corrupción, la indiferencia, la idolatría, una y otra vez, el mismo círculo vicioso en el pueblo de Dios, una y otra vez fallando, indiferentes, mediocres, parciales. Ya se cansó Habacuc y está clamando a Dios: ¿por qué permites que esto suceda? ¿Sabe que hoy en día hay hermanos de una manera u otra, ya sea varones o mujeres, que también ya están cansados de sufrir de parte del pueblo de Dios? Que ya están cansados de ser abatidos o afligidos, y que se duelen de que muchos hermanos han abandonado la fe, de que muchos hermanos se han desviado. Y así como Habacuc claman: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tanta injusticia de parte del hombre? Y aún más, sobre todo, viene de parte del pueblo de Dios. Y eso es a lo que está preguntando Habacuc: ¿cuándo vas a castigar a tu pueblo? Ya eso es lo que está viniendo. Si va a venir un juicio, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Y cuándo vas a permitir que tu pueblo continúe de esta manera? ¿Por qué vas a permitir que este pueblo siga blasfemando tu nombre? Y Sofonías es el mejor comentario para lo que está sucediendo en el tiempo de Habacuc. Tomaban el nombre de Dios en vano, oraban por Milcom, o juraban por Milcom, al igual que por Jehová. Versículo 7. Versículo 12 nos deja saber que ellos decían: Jehová no hará ni bien, ni hará mal. ¿Verdad? De Sofonías 1 nos menciona que eran indiferentes. Mira, Dios es importante, pero no para mi vida. Y esto es lo que Habacuc estaba experimentando. Gente que se disfrazaba, puros actores, hermanos, y no de Hollywood como encontramos hoy en día, actores de la iglesia del Señor que aparentaban una cosa pero por otro lado eran otra. Eran actores, hermanos, jugaban el papel de piedad, jugaban el papel de ser piadosos. Y Habacuc estaba cansado. Su intención primordial está basada en la pregunta, hermanos. Esto es todo lo que radica Habacuc. Hay otra pregunta que resalta, pero es porque esta es contestada. Habacuc lo único que quiere saber es: ¿hasta cuándo se va a acabar esta maldad, Señor? ¿Cuánto vas a permitir? Dando esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás, según el versículo 1. De acuerdo a esa pregunta, cuando Dios le dice: mira, yo voy a castigar, del versículo 5 al 11, yo voy a castigar al pueblo de Dios a través de los babilonios, los caldeos, esa nación pagana. ¿Saben lo que hace Habacuc? No, Señor, es una nación peor que esta. ¿Cómo vas a permitir que eso suceda? Y a ellos los vas a castigar. La segunda pregunta. Dice Dios: sí, los voy a castigar. También ellos serán traídos a juicio. También ellos serán castigados por su indiferencia, por su falta de amor, pero ellos van a ser el instrumento que yo voy a usar. Y Habacuc tiene que comprender, como usted y yo, que a veces Dios se manifiesta o tiene sus caminos de tal manera que no sabemos cómo es que Dios llega a hacer las cosas y cómo es que las hace. Y ahí es donde nos quedamos nosotros perplejos, como Habacuc, confundidos hasta cierto punto. Vemos tanta maldad ahorita, tanta corrupción en la iglesia, tanta falta de amor, indiferencia, mediocridad, tantos que han abandonado la fe, tantos que ya no están firmes, tantos que juegan el papel, tantos que... y se da uno, una y otra, y la lista continúa.
Y podemos decir, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a dejar que ahora sí penetre bien la palabra de Dios que está en nosotros? ¿Cuándo vamos a permitir rendirnos completamente? Habacuc es aquel que está desesperado. Habacuc es el libro que nos muestra de un hombre desesperado cuestionando a Dios. ¿Y sabe qué nos deja saber eso? Que usted y yo podemos cuestionar a Dios. Que usted y yo debemos de cuestionar a Dios. No en el sentido del por qué hace las cosas, pero en el sentido de cómo hace las cosas. Y a la vez que usted y yo cuestionamos a Dios como Habacuc, se va a dar cuenta que la única conclusión que vamos a poder llegar como Habacuc es darle la gloria y la honra a Dios. Porque debemos de ver las cosas a través de los ojos de Dios. Y ese es el problema, que a veces no lo vemos así. Por eso es que queremos cuestionar a Dios. Por eso es que llegamos a la conclusión de decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? Habacuc es este hombre. Es por eso que es diferente este libro, hermanos. Es más su desesperación por ver tanta maldad e injusticia, que Habacuc se atreve y cuestiona a Dios sobre este asunto. ¿Se acuerdan de Jeremías? Mucha gente también dice, ay no, ¿cuándo? Jamás. Se escandaliza, hermanos, si usted le dice que hay que cuestionar a Dios. Se escandaliza. Pero Habacuc lo hizo. Job lo hizo. Tenemos que, hermanos, estar conscientes nosotros de saber de que Dios es soberano. Es el Señor. Tiene el control. Pero aún así es que tenemos que comprender a Dios. ¿Por qué hace las cosas? Y como no nos atrevemos a cuestionar a Dios, no nos ponemos a prueba. No vemos su información, toda su evidencia que nos ayuda a comprender, Rogelio, es por esto que yo lo hago, y nosotros reflexionar en ello. Pero cuando usted lee libros como este, o como Jeremías 20, Jeremías se atreve y le dice a Dios, no sé cuánto se atrevería usted. Yo sé que muchos de los hermanos que yo conozco no se atreverían a hacerlo. Pero el profeta Jeremías va y le dice, Señor, tú me defraudaste. Tú me venciste, fuiste más fuerte que yo. Imagínense. Tú me engañaste, en otras palabras está diciendo Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo del 1 adelante. Es más, del versículo 9, él dice, hubo algo dentro de mí que no lo pude guardar, no lo pude contender, ardía dentro de mí, como llama de fuego. En mis huesos me consumía y no pude callar. ¿Y sabe la conclusión que llega Jeremías 20? ¿Y sabe la conclusión que lleva Habacuc en el capítulo 3? Gloria a Dios. Es importante que usted y yo cuestionemos a Dios. Le digamos exactamente cómo nos sentimos, para nosotros razonar quién es Dios. Usted lee el libro de Job, a través de su sufrimiento, su dificultad, cuestiona a Dios. ¿Y qué hace Dios? Le contesta. ¿Qué hace Job? Termina adorando y glorificando a Dios, intercediendo por sus amigos. Sí, mira, hermano, que cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted va a encontrar una y otra vez que usted y yo tenemos que estar teniendo una relación cercana a Dios. ¿Usted no cuestionaría a su mamá o a su papá? ¿No lo cuestionaría? Cuando algo está sucediendo que usted parece, espérame, a ver, no te entendí. Explícamelo. Dios es el psiquiatra de psiquiatras, hermanos. Tenemos que venir a Él para que Él nos ayude a nosotros a razonar bíblicamente, correctamente, pero sobre todo espiritualmente. Para que lleguemos a la conclusión, Él todavía está en control. Mucha gente otra vez se escandaliza por esto. No lo hace. Y porque no lo hace, prefiere olvidarse de Dios, alejarse, creer que no es cierto, irse a las fábulas, a los mitos, a las tradiciones, en vez de ponerse y preguntarle a Dios, cuestionarle a Dios, orarle a Dios y pedirle que le ayude a pasar la situación que está pasando. Habacuc no se dirige al pueblo otra vez, no amonesta. Este libro ni siquiera contiene una amonestación, no está intercediendo Habacuc por el pueblo. Dios no está intercediendo a su pueblo. Dios le está diciendo a Habacuc, le está contestando la pregunta que él tiene. Y la pregunta inicia en el versículo 1. Dentro de esa pregunta que él hace, Dios le contesta. ¿Por qué está registrado esto? Si no tiene que ver el mensaje al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué está registrado esto?
Porque Dios quiere que usted y yo entendamos sus caminos. Porque Dios quiere que usted y yo entendamos que este diálogo que tuvo Habacuc con Dios es para responder esto. Mira, tú lo que miras, tú lo que estás experimentando tal vez, tú lo que estás palpando físicamente y espiritualmente, cómo te aflige este mundo, incluso hasta el pueblo de Dios. Dice Dios, hay un tiempo cuando eso se va a acabar, pero es a través de su misericordia que Él permite que esto continúe. Tiene planes, pero no son planes como tú y como yo que lo queremos ya, instante. Quítalo, elimínalo. Quita todos estos malos hermanos, quita estos hermanos que están siendo un mal ejemplo. Y haces, no, Dios no funciona así. Dios permite. Porque cuando llegue el día del juicio, hermanos, como vimos allí en Sofonías capítulo 2, versículo 2, antes de que el decreto de Dios se cumpla, antes de que la ira de Dios sea derramada, antes de que el gran día de Dios venga, hermanos, 3 veces menciona ahí, Dios está dando misericordia. Cuando venga ese día, es un día completo, una liquidación completa. Nunca más se va a saber de eso y de aquello que Él destruyó. Por eso es importante. Vamos a hablar un poquito del autor. Tal vez usted se pregunta, ¿quién es Habacuc? Sofonías 1:1 nos dice que Sofonías es descendiente de Ezequiel, y según algunos, ¿verdad?, nos dejan saber que es descendiente de Ezequiel, el rey de Judá. Pero ¿y Habacuc? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió este individuo? Habacuc es uno de los profetas que no deseó estar en la oscuridad, hermanos. Es uno de los profetas que no quiso estar oscuro. Es uno de los profetas que es ignorado por muchos, referenciado como, ¿quién sabe dónde está Habacuc? Pues al final del Antiguo Testamento, ni más. Y eso es la mayor parte de todos los profetas menores, es todo lo que sabemos, están allí. Porque mucho del tiempo no lo pasamos allí, no lo analizamos. Aún sin embargo, Habacuc, hermano, es uno que merece nuestra atención, y nuestra atención absoluta por el mensaje que tiene. Déjenles doy esta historia, hermanos, y la voy a leer de aquí para que usted la pueda ver y esté escuchando cómo se relaciona esta historia con Habacuc. Según es una historia de Napoleón Bonaparte. Y note lo que dice. Un día cuando Napoleón estaba revisando a sus tropas en París, dejó caer las riendas y golpeó el cuello de su caballo. El orgulloso cargador golpeaba, esto es que se fue jineteado, antes de que el emperador pudiera recuperar la brida. Esto es, ¿verdad?, lo que era la cuerda. Un soldado común corría a las filas y cogía las riendas, detenía al caballo y devolvía las riendas a Napoleón. Muy agradecido a usted, capitán, dijo Napoleón. El hombre inmediatamente le creyó al emperador y le preguntó, capitán, ¿de qué regimiento, señor? Y Napoleón, deleitado con la rápida preceptividad y disposición para creer en cada una de sus palabras, respondió, de mis guardias, y luego se alejó. Tan pronto como el emperador se fue, el soldado dejó un mosquete diciendo, puede tomarlo quien quiera. En lugar de regresar a las filas de soldado común, comenzó a dirigirse hacia la compañía de oficiales de Estado Mayor. Los oficiales estaban asombrados por la rudeza de este soldado común. Uno de los generales preguntaba desdeñosamente, ¿qué quiere este hombre aquí? El soldado respondió con orgullo, este compañero es el capitán de la guardia. Tú, mi pobre amigo, ¿estás loco si piensas así? Él lo dijo, respondiendo el soldado y señalando con el dedo al emperador, que todavía estaba a la vista. Le pedí perdón, señor, dijo el generador respetuosamente. No estaba al tanto de su promoción, y así este oscuro soldado llegó a su prominente puesto como el capitán de la guardia de Napoleón.
Note cómo vino este común soldado a ser un capitán. Se lo ganó, se lo mereció, ganó una promoción rápido porque se esforzó, tenía un gran privilegio. ¿Pero por qué? Porque Napoleón se lo dio. Cuando pensamos en Habacuc, pensemos de esta misma manera. Habacuc es un profeta que nunca más se vuelve a mencionar, solamente el libro. Y note usted lo que el versículo 1 dice, la profecía que vino al profeta Habacuc. Note que inmediatamente lo reconoce como un profeta, lo nombra, pero usted puede buscar en la Biblia y no va a encontrar su nombre, solamente en este libro. No hay descendencia, no hay explicación de su familia, hay mucha especulación que vamos a ver más detenidamente. Pero así encontramos que Habacuc sale de la oscuridad, sale de lo desconocido y ahora es nombrado como uno de los profetas de Dios. No hay mucha información, hermanos, tengan esto en mente. Lo único que se menciona en el versículo 1, que es profeta de Dios. ¿Qué dice el capítulo 3 y versículo 10? Perdón, capítulo 3, versículo 1. Puse entero ahí. Oración del profeta Habacuc sobre Sibionot. Note que ahí menciona otra vez profeta Habacuc. Versículo 1 del capítulo 3 como el versículo 1 del capítulo 1. Las únicas dos veces que se menciona profeta Habacuc. La única vez que lo reconoce como un heraldo de Dios, como un portavoz, como un mensajero del Altísimo y Eterno Dios. Uno de los profetas que estaba en la oscuridad, uno de los profetas comunes, que si ustedes se acuerdan en Segunda de Reyes vimos, al igual que en Primera de Reyes lo puede encontrar cuando Elías se encontraba en ciertas ciudades donde había profetas y menciona que eran los hijos de los profetas. Y Eliseo también se pasaba con estos hijos de los profetas, pero nunca dan sus nombres. Bueno, de esa oscura representación, hijo de los profetas, sale este llamado Habacuc. De algo común Dios sacó a relucir a Habacuc y lo resalta por esta cuestión, por este libro. Fue asignado públicamente como mensajero, portavoz de Dios, como encontramos aquí. Que tal vez fue uno de los profetas que no fueron nombrados, que profetizaron sobre la destrucción de Jerusalén. Y note ahí en 2 de Reyes 21, porque es importante ver esto, hermanos, para que usted se dé una idea y si quiere hacer notas, hágalo sobre esto, porque es cosa en la cual va a encontrar usted de cómo estos profetas llegan a ser resaltados. 2 de Reyes capítulo 21 y versículos del 10 al 16. ¿Quién no lo puede leer? 21. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así he dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere retiñarán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. ¿Hasta dónde dijo? Hasta el versículo 16. Por favor. Y desampararé
separaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llegar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Gracias. Note como el versículo 10 dice que los profetas, los siervos, aquí está hablando pluralmente y está hablando de algunos mensajeros enviados de Dios a quienes Dios usó para llevar a cabo un mensaje. Y se cree que dentro de esas 7 décadas, que serían 70 años, Manasés reinando 55 y su hijo Amón completando, fueron las décadas más oscuras dentro de Judá, dado a que Manasés, como vemos, llevó a cabo una maldad extrema, alta, un liberalismo desenfrenado. Segundo de Crónicas 33 y versículo 10 nos deja saber nomás así en algo simple. Dice: y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Dentro de este contexto, al igual que lo que vimos en el otro, habla de unos mensajeros o profetas o siervos plural, de lo cual encontramos que Habacuc, siendo uno de estos mensajeros dentro de o atrás de las cortinas, por decirlo así, fue un portavoz que también trajo un mensaje al pueblo de Dios, pero en este caso a través de este libro que contesta esta pregunta. Esto declara que Habacuc estaba entre los profetas profesionales, en este caso profetas conocidos como Jeremías, como Sofonías, profetas que tenían una reputación como Elías o Eliseo, a eso me refiero. Este grupo era uno que se encontraba en la corte del rey, hermanos. Eran ciertos profetas que hablaban al rey directamente, y estos profetas tenían la oportunidad de hablarle directo al rey. En este caso, ¿se acuerdan de Isaías? Isaías viene delante del rey también y proclama el mensaje. También encontramos el caso de Elías, en este caso, Eliseo, que viene también delante del pueblo de Dios, delante del rey, y también proclama una profecía, le deja saber de las cosas. ¿Se acuerdan de 2 de Reyes capítulo 5, cuando Eliseo manda a traer, le dice al rey de Israel, le manda a decir que no hay Dios en Israel? No hay, dice, mándame a Naamán para mí, para que veas que Dios tiene la respuesta en esto. También en capítulo 2, cuando encontramos en capítulo 1 de 2 de Reyes, encontramos también que viene Elías delante del rey y le dice: ¿por qué has mandado mensajeros a Ecrón? ¿No hay Dios en Israel? Y en este caso es el rey Osías, que también está confiando, en los dioses paganos en vez del Dios. Estos eran esos profetas que podían venir delante de Dios, tenían este privilegio. Aquí encontramos también en la historia de aquel profeta llamado Natán. ¿Se acuerdan de Natán? Este fue el que vino y amonestó a David, cuando David tomó a Betsabé como mujer, la esposa de Urías Eteo. Natán vino y se presentó delante del rey. Ese era el privilegio que tenían estos profetas, estar delante del rey amonestándoles, recordándoles, exhortándoles de la palabra de Dios. Dentro de esos profetas se encontraba Habacuc, según los eruditos, según el estudio y la investigación encontramos, porque Habacuc es uno que puede venir y puede cuestionar, en este caso a Dios. Es mencionado como estos profetas. Segundo Samuel capítulo 7 menciona la historia traída hacia David. Los profetas contemporáneos de Habacuc eran el profeta Jeremías y Sofonías. ¿Okay? Tengan esto en mente. Pero como ya he mencionado anteriormente, no hay mucha información de Habacuc. Solamente
El nombre que menciona 2 veces en el versículo 1 del capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 3. Y muchos han tratado de llenar, entre comillas, la historia, quieren resolverla, quieren darle de dónde vino y quieren inventar algunas cosas. Déjenme les doy 3 ejemplos de lo que han dicho. La tradición rabínica, esto es los judíos, lo que conocen los rabís, los maestros, lo que se llevó por tradición, dice o clama que Habacuc fue un discípulo del profeta Nahum. No hay evidencia de esto. Solamente dicen que fue un profeta, un discípulo o un estudiante del profeta Nahum. Nahum fue aquel que profetizó la destrucción de Nínive. Y se cree que Nahum fue el que influenció a Habacuc para que Habacuc fuera que continuara la predicación. Ahora, ¿puede tener sentido? Sí. ¿Tiene lógica? Tal vez. Y podría caer cronológicamente en esa manera, porque Nahum profetizó la caída de Nínive, esto es el reino asirio. Cuando cayó los asirios, entran los babilonios. ¿Qué cree que habla Habacuc? Habacuc habla de que los caldeos van a venir a destruir. Por consiguiente es que han caído en esa tradición, pero esto es una tradición rabínica. Los rabís, los judíos son los que la guardan. Otros han llegado a concluir que Habacuc es el atalaya que Jeremías menciona y el profeta Isaías. El capítulo 2 y versículo 1 de Habacuc, me regreso ahí. Capítulo 2 y versículo 1 de Habacuc dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que me dice y que he de responder cuando sea reprendido. Esa expresión, estaré en mi puesto de guardia, esto es de vigilancia. Bueno, se cree que Isaías capítulo 21 versículo 6 menciona a este atalaya que se encontraba. Esta persona que se mantenía en una torre fortificada para ver si venía el enemigo o no y zombar, ¿verdad?, lo que era el cuerno o hacer una señal para que el pueblo se preparara. Según algunos concluyen que este es Habacuc, el mismo según por el versículo 1 del capítulo 2, el que está en su guardia. Ahora, también tiene lógica el querer llegar a concluir de esta manera, pero no se puede comprobar. Podemos llegar a especular ciertas cosas, pero no se puede comprobar. ¿Podrían estas dos anteriormente ser algunas que podrían decir? Bueno, tal vez, y es por eso que las estamos viendo ahorita, porque algunos la han mencionado. Y la tercera, también encontramos que algunos dicen que es el hijo de la Sunamita. Y déjenme les digo por qué. Esto lo declaran según cuando el profeta en el capítulo 4 versículo 16, en este caso ya es Eliseo. ¿Se acuerdan que Eliseo está con su siervo Jesse? Antes de entrar, o Jesse, antes de entrar a capítulo 5 con Amán, se encuentran estos dos individuos, llegan a la casa de la Sunamita, y la Sunamita está afligida, y le dice el profeta, en este caso el siervo, le dice: algo hay que hacer por ella. Y le dice Eliseo, pues, ¿qué es lo que ella necesita? ¿Qué es lo que ella quiere? Y según Jesse va y le da la recomendación al profeta Eliseo que ella quisiera tener un hijo. Entonces va y le dice el profeta Eliseo: en este tiempo abrazarás un hijo. Bueno, ¿por qué esta? Porque el nombre de Habacuc significa abrazar. Y la única vez que aparece Habacuc en el sentido de la gramática cal es en el sentido de abrazar literalmente. Y lo van a encontrar en varios pasajes. Cuando en este caso ustedes se acuerdan que Jacob y Esaú tenían problemas, y cuando viene dice que Esaú corre y lo abraza. Bueno, ahí encuentra esa palabra hebrea de abrazar, lo cual tiene referencia de Habac, y hacen eso referente o concluyen que este hijo de esta Sunamita es el profeta Habacuc. Tenga eso en mente, porque esta es la conclusión en la cual dan. Y todos estos tienen lógica hasta cierto punto,
¿ok? Pero no se puede comprobar que este es el sentido. No alteran en alguna manera. Lo único que tenemos que ver es si la cronológica concuerda o no concuerda. Si realmente los tiempos están o no están dentro de todas estas historias que se están proclamando o diciendo. Según el tiempo del profeta Isaías fue tiempo antes, y sin embargo, ¿verdad? Se da esta misma fecha y hay que ver el tiempo de Isaías. La historia rabínica hay que ver el tiempo en Nahum y ver si concuerda, pero otra vez, hermanos, esto es solamente cosas para llenar la descendencia de Habacuc. No tiene la importancia suficiente indagar en tanto eso. Solamente les quise presentar 3 diferentes maneras de cómo algunos tratan de llenar la historia o la vida del profeta Habacuc. Hay mucho que más analizar. Incluso me falta por explicar o definir Habacuc y lo que significa. Hay varias palabras que resuenan ahí. Recuerde que Habacuc es un sustantivo porque refiere de un hombre, lo cual viene de un verbo que encontramos que es el mismo de abrazar. ¿Ok? Y eso es lo que nos ayuda a entender el verbo para entender el sustantivo y ver la definición de ambos y entonces llegar a una conclusión bíblica que estas 3 son las posibles que se han presentado en todos los comentaristas que he visto. Preguntas.